Esto es Taiwán, también conocido como la República de China. En algunas áreas, solo 1.9 kilómetros de océano separan a Taiwán de su enorme vecino, la República Popular de China. Ahora, al mirar la pantalla, podrías estar confundido. ¿Cómo es posible que ambos sean oficialmente una República de China? Aquí es donde entra en juego el motivo de toda esta invasión. Mira, en realidad no existen dos Chinas. Más o menos, es confuso. Así que aquí tienes un resumen rápido. Al principio, básicamente no había tensión entre los dos territorios. Pero eso fue antes de que el colonialismo entrara en juego, como siempre. Cuando Taiwán fue, entre comillas, descubierto por marineros portugueses en el siglo XVI, las islas eran el hogar de una población indígena. Y algún tiempo después, cuando la infame Compañía Holandesa de las Indias Orientales estableció una base en el suroeste de Taiwán, en 1626, empleó a trabajadores chinos para trabajar junto con las personas que ya vivían allí, en las plantaciones de arroz y azúcar de la compañía. En 1885, Taiwán fue declarada una provincia del Imperio Qing después de que el ejército chino liberara la isla de los colonialistas europeos, una provincia bajo un imperio chino. Los trabajadores chinos que quedaron en la isla coexistieron junto con los indígenas taiwaneses que habían estado allí desde el principio. La presencia china en la isla aumentó hasta que eventualmente el mandarín se convirtió en el idioma oficial de la isla. Y así tenemos el primer antecedente histórico que respalda la creencia de China de que Taiwán es parte de ella. Eventualmente, después de perder la Primera Guerra Sino-Japonesa en 1895, la dinastía Qing quedó bajo el control del Imperio japonés hasta su derrota en la Segunda Guerra Mundial. Mientras estaban bajo su control, en 1911, un grupo de revolucionarios en el sur de China lideró una revuelta exitosa contra la dinastía Qing, estableciendo en su lugar la República de China, que también incluía a Taiwán. Luego vino la Guerra Civil China de 1927 a 1949 entre el gobierno del Partido Nacionalista Chino, que lideraba la República de China, y el Partido Comunista de China, o el PCCH para abreviar. Como obviamente sabemos, el PCCH bajo Mao Zedong ganó el control de la ahora independiente República de China y la declaró la República Popular de China. Y los aproximadamente 2 millones de oficiales y tropas del Partido Nacionalista, junto con muchos civiles y refugiados, se retiraron de la China continental a la isla de Taiwán. Inicialmente, esto se suponía que sería solo temporal para reagruparse, fortificarse y reconquistar el continente. Pero una vez que se dieron cuenta de que no había forma de ganar, se convirtieron oficialmente en la República de China, enfocándose en la modernización y el desarrollo de la isla, y ahora se ven a sí mismos como distintos de la China continental, con su propia constitución y líderes elegidos democráticamente. Pero la cuestión es que la China continental, o la República Popular China, todavía cree que Taiwán es parte de su territorio debido a la historia de haber estado juntos mencionada anteriormente. El Partido Comunista Chino incluso tiene un nombre para esto: el principio de una sola China, la postura de que solo hay un Estado soberano bajo el nombre de China, con la República Popular China como el único gobierno legítimo de esa China, y Taiwán como una parte inalienable de China. La República Popular China incluso aprobó una ley en 2005 que declaró que reunificar la patria es el deber sagrado de todo el pueblo chino, incluso mediante el uso de medios no pacíficos si es necesario. Así que eso nos lleva al día de hoy. El presidente de China, Xi Jinping, dijo que la reunificación con Taiwán debe cumplirse y se cumplirá, y no ha descartado el posible uso de la fuerza para lograrlo. Aquí es donde las cosas se ponen interesantes, porque China es actualmente, sin duda, el segundo país más poderoso del mundo. En teoría, y fácilmente, pueden tomar Taiwán en un enfrentamiento directo. Pero como dije, son el segundo país más poderoso del mundo, más fuertes que todos excepto Estados Unidos. Y Estados Unidos no dejará que Taiwán caiga tan fácilmente. Ahora, el papel de Estados Unidos en todo esto es un poco vago, pero así es exactamente como ellos lo quieren. Su postura sobre este asunto es la política de una sola China, que reconoce que solo hay una China a ambos lados del estrecho de Taiwán, y que Taiwán es parte de China y no desafía esa posición. Sin embargo, al mismo tiempo, han tenido relaciones no oficiales con Taiwán desde 1979 y han dicho, ya fuera con George W. Bush en 2001 o Joe Biden en 2022, que Estados Unidos intervendría militarmente si China invadiera Taiwán. Pero cada vez que esto sucede, los funcionarios de la Casa Blanca se apresuran a reafirmar que no ha habido ningún cambio de política respecto a la política de una sola China. Este tipo de estrategia se conoce como ambigüedad estratégica, donde la redacción críptica del mensaje tiene la intención de desalentar tanto una declaración de independencia por parte de Taiwán como una invasión de China. Ha funcionado bastante bien hasta ahora, pero ¿realmente Estados Unidos ayudaría a Taiwán si China los invadiera? Bueno, primero, necesitamos entender por qué Taiwán es tan importante para Estados Unidos. Estados Unidos se enorgullece de ser el país más poderoso del mundo, y gasta casi $1 billón al año en su ejército e investigación y desarrollo para mantener esto. Así que el dominio es extremadamente importante para ellos. Mientras tanto, como dije antes, China es el número 2 en el mundo, así que es una amenaza directa para el dominio geopolítico de Estados Unidos. Los dos países libran pugnas por influencia en todo el mundo, desde América Latina hasta África y Europa,
siendo la región de Asia-Pacífico la más compleja. Y Taiwán, al estar ubicada en esta región y literalmente justo al lado de China, se convierte en un tesoro absoluto para Estados Unidos en términos de posicionamiento estratégico. Puede servir como una base para operaciones militares estadounidenses y recopilación de inteligencia, contribuyendo a la seguridad regional y a la protección de los intereses de Estados Unidos. Si China llegara a controlar Taiwán, amenazaría las bases navales estadounidenses en Guam y Japón, y permitiría a China controlar rutas comerciales importantes entre el sudeste asiático y Japón. No solo eso, sino que la economía de Taiwán también es sumamente importante. Gran parte de los equipos electrónicos que usamos a diario, como teléfonos y laptops, funcionan con chips fabricados en Taiwán, incluyendo los de Apple. Una sola empresa taiwanesa, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, produce más del 60% de los semiconductores del mundo, y más del 90% de los más avanzados. Así que no solo para Estados Unidos, sino también para el resto de sus aliados occidentales, Taiwán simplemente no puede caer. Tampoco pueden caer en manos de China. Son simplemente demasiado importantes para las cadenas de suministro globales. Ahora bien, ¿qué pasaría exactamente si China invade Taiwán? Una superpotencia que cree que la unificación es literalmente su destino, enfrentada a otra superpotencia que literalmente no puede, bajo ninguna circunstancia, permitir que la isla se unifique con el continente. Tiene todos los ingredientes para la Tercera Guerra Mundial. Es bien sabido que Taiwán está gravemente superado por la fuerza militar china. Solo mira este gráfico que muestra una comparación entre ellos. Y China se asegura de recordarle esto a los taiwaneses volando aviones por su espacio aéreo sin identificarse. La costa de Taiwán ahora está llena de más barcos de la Marina china que nunca antes. Según funcionarios del gobierno de Estados Unidos, la mejor oportunidad de Taiwán para sobrevivir a una invasión china es a través de la estrategia del puercoespín. Básicamente, hacer que la pequeña isla de Taiwán esté llena de misiles antibuque, municiones antitanque y armas de defensa aérea, permitiendo una campaña prolongada de supervivencia y desgaste. Como un puercoespín, esta estrategia permite que la parte más pequeña tenga el potencial de infligir suficiente daño como para disuadir las acciones del agresor más grande. Hemos visto que este enfoque ha sido validado por las lecciones aprendidas de la guerra de Rusia contra Ucrania, donde Ucrania ha resistido a Rusia usando armas móviles suministradas desde el extranjero. Y sabemos que Occidente ha demostrado estar extremadamente dispuesto a dar un cheque en blanco a una de sus naciones que lucha contra un agresor. Estas capacidades debilitarían seriamente una invasión china. Pero más importante aún, le darían tiempo a Washington para intervenir antes de que Pekín complete y consolide su conquista. Si Estados Unidos tiene suficiente tiempo para reabastecer sus fuerzas y bases allí, entonces realmente va a ser una batalla muy reñida. Aunque es imposible saber con certeza cómo atacaría China a Taiwán, en realidad solo hay una manera: una invasión marítima. Es la forma más plausible de trasladar toneladas de soldados al continente. ¿Cómo podría verse? Es que China comience una acumulación masiva de fuerzas anfibias durante varios meses en las ciudades costeras más cercanas a Taiwán. Esto es detectado por la inteligencia estadounidense y taiwanesa, y comienzan las contramedidas para preservar sus fuerzas. Los políticos y líderes militares serían puestos bajo custodia protectora. Sus recursos serían trasladados a búnkeres subterráneos y desplegarían señuelos para confundir cualquier esfuerzo de reconocimiento. También se llamarían a las reservas, y probablemente Estados Unidos estaría entregando una enorme cantidad de armas a Taiwán durante este periodo de preparación. En este punto, el tiempo corre para China. Su flota de invasión y los muelles estarían en su mayoría al alcance de los misiles antibuque de crucero taiwaneses. Recuerda también que Taiwán no es solo una isla, sino 168 de ellas, así que la estrategia a partir de aquí puede ser ir directamente al continente o saltar de isla en isla. Una de estas islas es la isla de Kinmen, que está a solo 1.2 millas de China. Ahora es más un destino turístico que otra cosa, pero contiene una red subterránea de cuando se usó como base en la Segunda Guerra Mundial, lo que la convierte en una base ideal para que los chinos planeen más ataques contra Taiwán desde ahí. Es poco probable que Taiwán destine una gran cantidad de fuerzas defendiendo Kinmen, porque está muy dentro del territorio enemigo. Aquí es donde podría comenzar la primera invasión, con toda la ciberguerra que ya hayan desplegado en este punto, para crear un efecto de conmoción y pavor, junto con sabotajes de cualquier agente durmiente que tengan en Taiwán durante el periodo de preparación. Una vez que China finalmente capture Kinmen, usarla como base hacia el continente podría ser la prioridad. China probablemente seleccionaría infraestructura crítica para un asalto inicial, como plantas de energía, refinerías, aeródromos, baterías antiaéreas, bases militares, etc. Mi suposición sería que harían esto a través de submarinos que lanzan misiles de crucero, pero eso es solo mi opinión. Desde la perspectiva de Taiwán, la andanada inicial de misiles probablemente será aterradora, pero en última instancia ineficaz. Algunas bases aéreas quedarán fuera de servicio por unas horas, pero los misiles Patriot y los sistemas de defensa de punto harán un buen trabajo protegiendo sus instalaciones fijas en superficie, mientras que los señuelos y la desinformación harán que muchos misiles impacten en objetivos sin valor. Sus activos más importantes también serán móviles o estarán bajo tierra. Ahora, toda la posibilidad de éxito de esta invasión china se basa en su capacidad para establecer una cabeza de playa en Taiwán. Si logran hacer eso, la isla podría perderse.
Pero eso es extremadamente difícil de lograr, si no es que imposible, contra un país que básicamente está acumulando todas las formas de defensa posibles. Las invasiones anfibias son extremadamente complejas y difíciles. Los barcos son lentos, grandes y muy caros, mientras que las cosas que los destruyen son rápidas, pequeñas y relativamente baratas. Así que si yo fuera China, mi prioridad sería lograr la superioridad aérea y naval sobre el estrecho y eventualmente sobre Taiwán, porque sin eso, una invasión anfibia definitivamente no funcionaría. La mayoría de las lanchas de desembarco para una fuerza de invasión básicamente necesitan ir directamente a las playas, lo que las hace fáciles de encontrar y también fáciles de atacar, ya que tienen que quedarse quietas un rato para descargar. China necesita que sus aviones patrullen sobre la isla y supriman estas amenazas. De lo contrario, estos hombres están prácticamente muertos. En cualquier caso, se enfrentarían a una multitud de minas marinas, torpedos bajo el agua, minas terrestres en la playa y ataques de drones por todas partes. A partir de aquí, después del bombardeo, la Marina china rodea la isla principal de Formosa, mientras decenas de miles de soldados cruzan el estrecho de Taiwán en una mezcla de embarcaciones militares anfibias y tropas aerotransportadas que aterrizan detrás de las cabezas de playa. A partir de ahí, tendrán que enfrentarse a una población considerable que, al igual que en Ucrania, está dispuesta a morir por su país. Recuerda que cuando estás del lado defensivo, la moral y el patriotismo para luchar siempre son mucho más fuertes. Mientras que el lado oeste de la isla está fuertemente fortificado, el este está protegido por la cordillera central, lo que hace extremadamente difícil para el ejército chino atacar las posiciones fortificadas que tendría Taiwán. Y cuando sumas que Estados Unidos pondría todo su peso militar detrás de la defensa de Taiwán, suponiendo que se gane suficiente tiempo para que puedan acudir en su ayuda, entonces el éxito de China es casi imposible. Y ese es el punto. La conquista de Taiwán tiene que ser rápida, de lo contrario realmente hay un 0% de probabilidad de éxito. Esa es parte de la razón por la que Rusia tuvo tanto éxito al anexar Crimea en 2014, porque simplemente llegaron, tomaron al mundo por sorpresa y ejecutaron su toma de control rápidamente con mínima resistencia. El problema es que Taiwán está fuertemente armado. No podrían bombardear Taiwán durante semanas antes para eliminar las defensas aéreas y antibuque, así que sufrirían pérdidas masivas. Quiero decir, realmente no importa qué tan grande sea tu ejército, si solo tienes 1000 barcos y estás tratando de invadir una isla con 10.000 misiles antibuque. Ahora, aunque el bombardeo, el cerco y la invasión terrestre de Taiwán son la vía más probable para tomar el control directo del país, otra opción sería un bloqueo. Y esto en realidad podría hacerse de antemano, en paralelo con la invasión. Pero no te equivoques, llevar a cabo un bloqueo, incluso sin disparar un solo tiro, sigue siendo un acto de guerra según el derecho internacional. Podría suceder así, después de una serie de ejercicios militares cada vez más provocativos, que la Armada China ya realiza todo el tiempo, la Armada China pasaría de esa posición a cortar las rutas marítimas de entrada y salida de Taiwán. Esto obviamente sería bajo falsos pretextos, similar a la manera en que Rusia puso excusas para invadir Ucrania. Pero es la manera más plausible. El problema es que no puedes simplemente decir que vas a bloquear un país, también debes hacer cumplir ese bloqueo. Las aguas alrededor de Taiwán son una de las zonas más transitadas por el tráfico marítimo. Muchos barcos, no solo los que van a Taiwán, atraviesan los estrechos. Esto significa que no puedes simplemente disparar a cualquier barco en la zona. Debes patrullar, interceptar, abordar y potencialmente confiscar barcos mercantes. Es una tarea logística muy desafiante, incluso si China tuviera un dominio naval completo en la zona. Las posibilidades de un malentendido con un barco japonés o coreano pueden salirse fácilmente de control, sin mencionar los barcos estadounidenses. El derecho de los comerciantes estadounidenses de ir a cualquier parte y vender cualquier cosa en el mundo siempre ha sido una política, y algo por lo que vale la pena luchar para los estadounidenses. Entonces, ¿qué pasa cuando intentan escoltar suministros a Taiwán? Un bloqueo es inútil si un aliado del enemigo todavía puede suministrarle. Así que se verían obligados a atacar a Estados Unidos. A partir de ese punto, cualquier cosa podría pasar. Sin embargo, lo que sí sabemos es que sin duda todo el mundo estaría enfurecido con China. Independientemente de lo que pase, incluso sin disparar un solo tiro, las tarifas de envío y el seguro costarán mucho más porque habría que atravesar una zona de guerra, lo que perjudicará las economías de sus vecinos. ¿Y de verdad quieres enfurecer a Japón, que ahora está aumentando fuertemente su gasto en defensa en un 60% en los próximos años? ¿O a Corea del Sur, que rápidamente se está convirtiendo en uno de los mayores proveedores de armas del mundo? No hay manera de que ambos se queden de brazos cruzados y dejen que China bloquee el estrecho sin oposición. Pero la cosa es que China todavía tendría bastante influencia. Las mismas sanciones que Estados Unidos, la Unión Europea, la OTAN y otros impusieron a Rusia no funcionarían con China. El mundo entero depende mucho más de la industria china que de la rusa, y ni siquiera es comparable. Imponer restricciones significativas perjudicaría tanto al resto del mundo como a China. Si de alguna manera logran imponer un bloqueo exitoso a Taiwán, sería perjudicial. Taiwán solo es autosuficiente en un 33% en alimentos, pero aún más preocupante, importa el 98% de su energía, lo que resalta una gran debilidad. Sin embargo, es poco probable que Estados Unidos no haga nada. Y aún más, China necesita tomar Taiwán con una victoria rápida, y un bloqueo no va a lograr eso.
Lo que también tiene a su favor Taiwán es que si sigue acumulando tantos misiles, eso podría ser una posible forma de disuasión para evitar que China ataque, o de lo contrario también dispararían y destruirían su país. Por otro lado, hacer esto haría que Taiwán pierda simpatía. Si son puramente defensivos y China no logra llevar a cabo una invasión efectiva, eso pone una enorme presión externa e interna sobre el Partido Comunista Chino. Si China puede alegar daños causados por los ataques taiwaneses, entonces pueden manipular la historia para su audiencia interna y aumentar la moral. Lo que es seguro es que esta es una guerra extremadamente compleja y costosa. Una que se proyecta destruirá más de 2.6 billones de dólares en comercio mundial. Eso es el 3% del PIB mundial. China sin duda ha aprendido y tomado nota de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, lo que salió mal, la respuesta del mundo y todo lo demás que puedas imaginar. Así que no hay duda de que, si alguna vez llega el momento de que invadan Taiwán, será mucho más calculado. En cuanto a cuándo será esto, la inteligencia estadounidense cree que Xi Jinping ha ordenado a su ejército estar listo para invadir Taiwán para el año 2027. Y es entonces cuando tendrán todos los barcos que necesitarían para la invasión. Mientras tanto, con cada año que pasa, China le gana terreno a Estados Unidos en fuerza económica y militar, cerrando cada vez más la brecha entre ellos y haciendo que la guerra sea cada vez más equilibrada. Pero la última vez que China participó en un conflicto armado real fue en 1979 durante la guerra sino-vietnamita. Y eso no fue precisamente un éxito rotundo, por decirlo menos. Desde entonces, todo han sido simulacros y ejercicios. Así que, ¿quién sabe cómo se desempeñarían realmente en el campo de batalla? Y si alguna vez se llega al uso de armas nucleares, entonces todos estamos muertos. Con eso, gracias por ver el video.